y reina por los siglos. Santo eres, Padre. Gracias, papá. Tú eres bueno. Para siempre tu misericordia. Gracias, mi Rey y Dios. Hoy tenemos el nuevo devocional. Nos toca el capítulo 18 del libro de Éxodo. Capítulo 18 del libro de Éxodo. Tiene por título Jetro visita a Moisés. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en esta tierra. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Versículo 11 dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Vamos aquí a detenernos un momentito aquí en esta parte. Aquí estamos viendo que Jetro, como dice aquí el sacerdote de Madián, fue el suegro de Moisés. Aquí nos narra que Jetro había escuchado todo lo que Jehová había hecho con Moisés y con el pueblo de Israel. Y Jetro tomó a su hija, que es la esposa Séfora, la esposa de Moisés, que estaban con él, porque aquí narra que estaban con él, y los 2 hijos de Moisés. Viene Jetro, toma a su hija y a sus 2 nietos y va a visitar a Moisés. Aquí lo dice en el versículo 5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, o sea, de Moisés, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Lo fueron a visitar y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Fueron a visitarlo. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se presentaron el uno al otro como estaban y vinieron a la tienda. Allí Moisés comenzó a contarle todo lo que había sucedido, todas las maravillas, todos los milagros, todas las proezas, todo lo que Dios había hecho allí con el pueblo de Israel, cómo los había sacado con un brazo fuerte, todo, me imagino contando todos los detalles, las plagas, todo cómo Dios había hecho
cada paso y cómo Dios se había glorificado en todo, abriendo el mar rojo para que pasaran los israelitas, contando cada detalle de lo que había ocurrido. Dice, y se alegró Jetro de todo el bien que había hecho y había hecho a Israel, y al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y allí Jetro bendijo a Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y ahí dice, después que escuchó de boca directa de Moisés, porque antes era que lo había escuchado porque le habían contado, pero ahora Moisés se lo estaba contando directamente de su boca. Y mira cómo dijo Jetro, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron, prevaleció contra ellos. Y dice que tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Allí estaban todos compartiendo. Ahí estaban todos reunidos, alegres, compartiendo como una familia. Como Dios se agrada de eso. Cuando se reúnen y comparten, pero más se agradan cuando se reúnen para hablar de las maravillas que Él ha hecho. Para hablar de las maravillas que Él ha hecho. Ya hemos leído allí anteriormente que más bien Dios mandaba a que siempre le contaran todas las cosas que Él había hecho, cómo Dios lo había sacado con brazo fuerte, le contaran a los hijos, a los nietos y toda la generación. O sea que siempre tenían que mantener presente los milagros de Dios. Ya habíamos comentado también que igualmente eso pasa hoy en día con nosotros, que nosotros tenemos que estar siempre contándoles a nuestra familia, a la gente que los viene a visitar, a la gente que aunque nosotros conversamos, hablamos, siempre nosotros tenemos que exaltar el nombre del Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el dar su vida, el morir, oh Dios, por amor a Dios, por amor a nosotros. Que Dios dio su único Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros, a la humanidad. El habernos salvado. Que por medio de Jesucristo nosotros tenemos la salvación. Entonces Dios se goza, se alegra de eso. A Dios le gusta. Ay, que me vienen a visitar. Ok, usted puede hablar de esto, puede hablar de aquello y contarle esto. Pero ahí usted tiene que hablar también del Señor. De lo grandioso y lo maravilloso que es el Señor, lo que Dios ha hecho en su vida, de los milagros que Dios ha hecho. Y si no se acuerda o no sabe qué hablar, hable entonces de la palabra. Dígale a la gente lo que el Señor hizo, lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Ya no se dice. Hable de la palabra de la Biblia, que ahí está hablando de Dios mismo. Porque acuérdense que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios se agrada de eso. Fíjense como el suegro fue a visitarla, se llevó a la esposa de él y a los hijos, y ahí empezó a contarle todas las maravillas que Jehová había hecho. Todas las maravillas. Todas. Ahí no detalla que contó, pero se sabe que al contarle, ahí dice que al contarle todo lo que Jehová había hecho, desde un principio, desde lo primero hasta lo último, uno cuenta todo. Y ahí había mucho que contar, las plagas, todas esas cosas. Cada vez que fue a visitar allá a hablar con Faraón, todas esas cosas. Lo que le decía después, lo que hacía Dios. Él contaba, ahí estaba exaltando el nombre de Dios, porque estaba hablando de él. Entonces de eso mismo Dios le agrada también hoy en día con nosotros. A veces nos reunimos, ay, que me vienen a visitar, y lo que menos hablo es de Dios. Hablo de esto, de la moda y de la ropa y de esto y aquello, que el primo, que la hermana, que hablamos de todo, pero ahí no sacamos a Dios por ninguna parte. Entonces nosotros, cada vez que nosotros conversemos con alguien, nos vienen a visitar o nosotros vayamos a visitar a alguien, siempre tenemos aquí que exaltar el nombre del Señor. Siempre. Siempre tiene que estar ahí Dios ahí en medio para exaltarlo, para glorificarlo. Porque Dios le agrada de eso. O sea que siempre tenemos que tener a Dios en nuestra boca, al Señor, en todo momento y en toda hora, y con todos. Y ahí vemos que vino Moisés, le contó todo, y mira cómo Jetro exaltó. Ustedes no saben que a veces por el testimonio de uno, una persona incrédula puede convertirse. Nada más con contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Me vinieron a visitar, y bueno, y me empieza a contar los problemas de ella y todas esas cosas.
y después vengo a contarle a Dios lo que Dios ha hecho en mí. Y por el testimonio, esa persona se puede convertir. O de repente viene esa persona tiene muchos problemas. Pero por el testimonio que yo tengo, porque yo también he tenido muchos problemas, pero de todos esos problemas el Señor me ha ayudado. Y por mi testimonio, glorificando el nombre de Dios, esa otra persona puede venir a fortalecerse, a agarrar ánimo. Se puede aferrar al Dios si no estaba aferrado a Él. Ahí pueden pasar muchas cosas positivas. Nada más uno exaltando el nombre de Cristo, hablando del Señor. Porque quien conoce los corazones es el Señor. De repente tú estás hablando con alguien que ni conoces y tú no sabes todos los problemas que esa persona tiene encima. Pero de repente tú comienzas a hablar de Dios, porque ya tú estás acostumbrada a exaltar su nombre, que en todo donde tú estés siempre estás hablando de Él. Wow, y esa persona que tiene tanta necesidad, porque a veces en la cara no se ve, tanto problema, y a veces la gente se ríe y todo, pero tiene el mundo derribado. Y tú comienzas a hablar de la palabra y de Dios, lo que Dios ha hecho, wow. Y todo lo que tú comienzas a hablar y comienzas a decir, esa palabra llega al corazón de la persona. Y esa persona se puede hasta quebrantar, que está pasando por muchas cosas. Y todo eso que tú le contaste, todo eso a ella le ha dado fuerza, ánimo, para ella seguir adelante, para seguir luchando. Entonces sí, es muy importante siempre, en todo momento, glorificar el nombre del Señor, contando siempre todo lo que el Señor ha hecho. Siempre, siempre, cuando usted esté con alguien, se reúne con alguien, visite a alguien, siempre, aunque se agarre un tiempo allí para hablar del Señor. Porque ya todo lo demás es pura vanidad. Que si la casa, que si los muchachos, que si esto, que tal, que si la ropa, esto. Pero ¿y dónde está Dios? Siempre exalta el nombre de Cristo porque eso le agrada a Él. Le agrada. Entonces dice el 12, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todo su pueblo, los ancianos de Israel, para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Pero lo más hermoso fue lo que él dijo en el versículo 11. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, después que le contó y le habló todo lo que tú habías hecho. Porque en lo que se ensorbecieron, prevaleció contra ellos. Fíjense. Mira ahora cómo él se expresa después de todo lo que le contó, después de que luchó con Dios, después de todo lo que supo, lo que Dios había hecho. Entonces, claro, esos testimonios dan fruto, o sea, tocan el corazón de las personas. Tocan el corazón de las personas. Hay personas que se reúnen, son cristianas y se reúnen y le da pena. Le da pena hablar de Dios, le da pena hablar de la palabra. Cuidado con esto. Porque la palabra del Señor dice que quien se avergüenza de Él también se avergonzará. Nosotros no nos podemos avergonzar de hablar del Señor, de sus palabras, jamás. Jamás. Seguimos leyendo. El capítulo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo
y todo asunto grave lo traerá a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y esto hicieron y Dios te lo manda. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño, y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Mire, por eso es que, mire, aquí en la palabra está todo. Todo, todo. Nosotros podemos buscar hasta lo mínimo que nosotros estemos viviendo, y todas las respuestas están aquí, la palabra del Señor. Aquí estamos viendo a Moisés, un hombre de Dios, que Dios lo escogió con capacidades, porque si Dios lo escogió, era porque sí podía hacer eso, que Dios lo había escogido para que lo hiciera. Y lo hizo, porque sacó al pueblo de allá de la tierra de la esclavitud. Dios a través de Moisés, y usando también a Aarón. Pero aquí vemos, ¿verdad? Por eso que la palabra del Señor dice que a través de la multitud de los consejos está la sabiduría. Que a veces una persona sola no puede con todo. Por eso que el otro día estuvimos conversando, ¿verdad? Que uno no puede ser autosuficiente. Uno siempre va a necesitar la ayuda de otro. Siempre. Porque recuerde que nosotros somos seres humanos. Por eso que el Señor repartió dones en la iglesia. De repente usted no tiene un don, pero su hermana lo tiene. Y con ese don usted es ministrada. Usted recibió edificación con eso, a través del don de su hermana. Entonces así es para eso. Para que nosotros trabajemos unidos en unidad como equipo y que nosotros sepamos que dependemos de uno de los otros. Dependemos uno de los otros. Eso nunca se nos olvide. Nosotros no somos autosuficientes. Dependemos de Dios principalmente, pero también vamos a necesitar la ayuda de nuestros hermanos. Aquí estamos viendo que Moisés, ¿qué era lo que estaba haciendo? Ustedes no saben la cantidad de gente que tenía el pueblo de Israel. Eso eran miles y miles y miles. Y él solo era el que estaba allí atendiendo todos los problemas del pueblo. Imagínense eso a diario. Cuánta cantidad de gente allí haciendo allí fila para que Moisés fueran atendidos por Moisés. Para que Moisés les ayudara a resolver sus problemas. Imagínense eso. Todo el día eso. Pero ¿qué pasó? El Señor mandó a Jetro. Como siempre hablamos, Dios siempre tiene todo bajo control. A veces uno se angustia, se desespera por una situación y se vuelve, Dios mío, se pone a pensar y a pensar. Y no, quédese tranquilo, tenga paz. Dios siempre tiene todo bajo control. Fíjense lo que estaba pasando con Moisés. Moisés estaba, como quien dice, bajo presión. Porque todos los días, esta situación, atendiendo a todo ese pueblo, tanta gente, wow, diariamente desde la mañana hasta la tarde. Él era humano, él tenía que cansarse, agotarse. ¿Pero qué sucedió? Ahí vemos, nada pasa sin que Dios lo permita. Por algo fue que Dios le puso a Jetro a que fuera a visitar a su nuero, al esposo de su hija. Fueron a visitarlo y fíjense con qué se encontraron. Él estaba atendiendo a toda esa multitud todos los días, tanta gente, él solo que no se podía. Entonces, con la sabiduría que Dios le había dado a Jetro, le dijo, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Se cansaba Moisés, pero también el pueblo esperando allí horas y horas y horas, esperando a que llegara su turno. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que hace. Aquí estamos viendo, esto aquí me trae también a memoria que
muchas veces cuando uno está en el ministerio. Imagínense que Dios le levantó los 5 ministerios, cualquier ministerio, o puso trabajar en sombra en lo que sea, en cualquier área en la congregación. Dios lo levanta a trabajar. O en la obra de pastor, con cualquiera. Pero hay veces que tanto la carga, tanto el trabajo, que la persona dura desde la mañana hasta la noche, todo el día trabajando. Se va desde temprano, llega a su casa tarde, todos los días lo mismo, desatiende su hogar, desatiende a su esposa, a su esposo, a sus hijos, no le da casi atención. Entonces ocupándose del pueblo, del trabajo, y la persona piensa que está haciendo muy bien porque yo estoy haciendo lo que Dios me mandó, o sea, estoy haciendo el trabajo de Dios. Pero piensa que el estar las 24 horas del día, todos los días, los 7 días de la semana, piensa que está agradando a Dios con esto. Pero ¿qué sucede? Le estoy sirviendo a Dios, al pueblo, aparentemente algo bueno, pero se están perdiendo de los de mi casa. Ya ni hablo ni con los hijos, ya ni sé cómo le van en el colegio. Yo no sé qué es lo que están haciendo en la universidad, qué amistades tienen, que no sé qué es lo que está pasando con mi esposo, en qué anda, o viceversa. Porque estoy puro metida en las cosas, supuestamente de la iglesia, trabajando todos los días del mundo, 7 de la semana. Aquí estamos viendo que eso tampoco viene de Dios, eso así no. En nuestra vida tiene que haber todo un equilibrio. Y ese equilibrio era el consejo que le estaba dando Jetro a Moisés. En nuestra vida debe haber un equilibrio. Yo no puedo ocuparme de las cosas de Dios, de la iglesia, y desocupar mi casa. Al menos que viva yo sola. No tenga ni marido, ni hijo, ni nadie. Pero porque nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Ese es nuestro primer ministerio. Si nosotros tenemos nuestro hogar bien atendido, organizado, nosotros vamos a poder atender bien y organizar las cosas de la congregación o lo que Dios nos ha puesto a hacer. Pero si yo tengo bien atendido y organizado la iglesia y todo, pero mi hogar ni lo miro porque no tengo tiempo para eso, no, eso está mal. Y Dios me va a pedir cuentas por eso, porque estoy haciendo las cosas mal. Para todo debe haber un equilibrio. Si estoy metida en las cosas de la iglesia, pero ya no tengo tiempo para más nada ni para la casa. Entonces tengo que soltar ahí cosas, porque eso no es de Dios. Tengo que soltar cosas. Dios no me va a poner a mí a hacer de todo para que yo desatienda de mi casa. Por eso que ha habido muchos matrimonios que se han disuelto. Hombres han dejado a las mujeres, porque puro metían en la iglesia todo el día, las 24 horas del día, todos los días, los 7 días de la semana. Los hijos se han ido al mundo, porque ni los atienden ya. Entonces en todo tiene que haber un equilibrio. Aquí vemos que Jetro, gracias a Dios, vino para poner ese equilibrio en Moisés. Entonces le dijo Jetro, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, no está bien. Dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Aquí también vemos, ¿verdad?, que cuando Dios llama al ministerio a un hombre, no lo llama solo. Cuando Dios llama, levanta a alguien a un ministerio, el llamado lo llama a los dos. La palabra del Señor dice que la esposa es la ayuda idónea. Ella es la ayuda idónea del marido. Y cuando Dios hace un llamado, los llama a dos a servir, los dos juntos en el ministerio. No los separa. Porque si estuviese separado, no estuvieran trabajando al 100 como Dios le mandaría. Ahí no hubiese unidad. ¿Cuánto vemos ministerios, pastores, que sus esposas allí en la iglesia no hacen absolutamente nada? Tal vez porque no quieren, o tal vez porque no era el tiempo de que ese hermano fuera levantado como pastor, porque todavía Dios estaba trabajando en su esposa. Porque Dios no va a levantar al hombre solo.
para que él trabaje solo y la mujer allá, por una esquina, que todavía no quiere nada con el Señor ni trabajar ni nada. Entonces, ¿dónde está allí la ayuda idónea? La ayuda idónea no solamente es, hay muchos que piensan que la mujer es ayuda idónea, pero solamente para que esté en la casa limpiando, atendiendo muchachos, haciendo comida. La mujer es ayuda idónea en general, en la casa, pero también en el ministerio. El llamado es de los dos. La mujer es para que ayude al esposo en el ministerio, en la iglesia. No es para que esté sentada sin hacer absolutamente nada. El llamado de los dos. Y miren la palabra ayuda idónea. No sé por qué me estoy yendo por esa parte, porque yo no iba a dar esto, o sea, no tenía conmigo. Pero bueno, si Dios lo está mencionando por algo, debe ser. La ayuda idónea significa es la ayuda perfecta. Ayuda idónea quiere decir la ayuda ideal, perfecta. ¿Y perfecta qué? En todo, en todas las áreas. Porque el hombre no puede hacer todo solo. Aquí lo vemos, Moisés no pudo hacerlo todo solo. No pudo hacerlo todo solo. Y cuando estaban en el Edén, que dijo Dios, el hombre no puede estar solo. ¿Qué necesita? Una ayuda idónea. La necesita porque no puede solo. Lo dijo el mismo Dios en el Edén. Que él necesitaba una ayuda, porque él no podía solo. Y cuando se habla de que no podía solo, quiere decir en todo. El hombre no puede estar solo en un hogar. Necesita la ayuda de la mujer. Igual es en el ministerio. El hombre no puede estar en un ministerio solo, pastoreando solo. Necesita la ayuda de su mujer. Lo que de repente tiene como debilidad el pastor, esa fortaleza la tiene el esposo. Los dos se complementan uno del otro. Los dos. Que trabajen los dos como equipo. En el ministerio. Uno hace una cosa, la otra, y todos trabajando aquí para el crecimiento de la obra y para lo que Dios les ha demandado hacer. Pero juntos, no solo. Entonces ahí pasan muchas cosas. Cuando usted ve que de repente el esposo está en un ministerio y la mujer más que ver, ya eso hay problemas de atrás. Pero no, cuando Dios levanta la pareja. Ahí de repente Dios levanta al ministerio a alguien, entonces de repente el esposo es evangelista, un ejemplo, y se la pasa puro de viaje, viajando por todas partes, la mujer cuidando a los muchachos. Ustedes no saben cuántos hombres haciendo eso no han caído en adulterio. La esposa tiene que estar con el marido. La esposa tiene que estar con el marido. El esposo no puede estar solo. Son muchas cosas. Y ahí es donde viene la tentación. Ahí es donde viene el enemigo y le mete en el camino mujeres, ataques y todo eso. Porque la cosa tiene que estar larga, segura y buena. Son muchos detalles. ¿Por qué pasan muchas cosas terribles en las congregaciones? El pueblo perece porque le faltó conocimiento. Esa es la palabra de Dios. Hacen cosas que no deben hacer. Se levantan al ministerio no porque Dios los levantó, sino que se levantan antes de tiempo. Sí tienen ministerio, pero no esperan el llamado del Señor, sino que ellos ya lo levantan. Ya me dijeron que soy profeta, y ya mañana quieren estar por ahí haciendo el papel de profeta. Ya el Señor ya me ha dicho por 20 personas que soy pastor. Sí, puede ser, pero primero uno tiene que pasar por un proceso, por una preparación, todo. Y en el tiempo del Señor, Dios levanta a la persona. Te lo digo por mi experiencia propia. Entonces, ¿qué pasa? Vienen muchos pum y ya abren una iglesia. Aquí dan un local y abren una iglesia porque ya me dieron palabra que soy pastor. Y de ahí comienzan tantos desastres y tantos problemas. Por eso es que se ven tantos problemas en la iglesia. Hacen las cosas sin dirección del Señor, sin esperar que Dios forme su carácter.
levantan obras sin esperar que Dios los procese, sin esperar que Dios molde primero su carácter, que lo forme. Todo tiene su tiempo debajo del sol, como dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Seguimos. Entonces le dice, Jetro, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Wow, esto aquí, wow, de verdad que me sorprende. O sea, cuando leo aquí está el 2021, porque nada ha cambiado. Si nos vamos al Nuevo Testamento, cuando escogían a alguien, que oraban y ayudaban para escoger a alguien para servicio en la obra del Señor, vemos todas las características: hombres de virtud, hombres con sabiduría, hombres llenos del Espíritu Santo. Y miren cómo Jetro le está aconsejando. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Hermanos, hoy en día eso se ha perdido. Yo me asombro de ver eso. Yo me asombro porque ya esto es a nivel bueno, lo estamos aplicando. Como somos cristianos, lo estamos aplicando a nivel de iglesia. Nosotros vemos que ahora pastores levantan a líderes y todo, no les importa la condición en que estén, si están en pecado, si tienen problemas todavía de carácter, su carácter todavía no está formado, nada de eso, y no les importa eso, levantan a las personas así. Cuando la misma palabra nos enseña que no a cualquiera se levantaba a trabajar en el ministerio, no a cualquiera. Mira cómo dice aquí en el 21, además escoge tú de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, no de esos que aparentan una cosa en la iglesia y en la casa son otras. En la casa hasta maltratan a la mujer, le gritan a la mujer, la tratan mal. Y cuando están allá en la iglesia, miren, los hombres espirituales. Y viceversa también. Hay mujeres que están que no rompen un plato. Y cuando están en la casa puro gritando y gritando y gritando. Y puro con la peleadera en su casa. Igualito en la mujer o el hombre, igualito, cada quien tiene lo suyo. Entonces tenemos que meditar en todo eso. Hoy en día se ha perdido eso, ya como que ya no. Ahora levantan a alguien porque de repente es mi hermano, porque es mi vecino, porque es mi mejor amigo. Porque mira, porque este es el hermano de fulanita, amigo mío. Pero ya no están como dice la Biblia. Los escogen dirigidos por el Espíritu Santo, como dice aquí, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, como dice en el Nuevo Testamento. Personas de testimonio llenos del Espíritu Santo. Ya no hacen eso y tenemos que volver a las sendas antiguas. Cuando a una persona se le dice, mira, tienes que volver a las sendas antiguas, le está diciendo, vuelve al principio, a lo que Dios enseñó en la palabra. Eso es lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que aplicar, es lo que dice la Biblia, no lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo considero. Porque hoy en día así es que se están manejando. Ya no están buscando dirección del Señor. Y para todo hay que pagar un precio. La salvación fue gratis. No, que yo oro, pero yo no escucho la voz de Dios ni nada. Pero ahí tienes la palabra que dice todo. Dice la Biblia que la palabra es lámpara a mis pies, lumbrera en mi camino. Es una lámpara, o sea que me ilumina, me va a guiar por dónde debo caminar, por dónde debo seguir. Fíjense, aquí estamos nosotros estudiando la parte esta de Moisés y miren todo lo que estamos aprendiendo. La misma palabra nos enseña. Entonces aquí Moisés está aprendiendo de que debe buscar a hombres temerosos de Dios, varones de virtud que aborrezcan la avaricia. Aquí está viendo las características que no cualquier persona puede poner como líder. Y dice, y ponlo sobre el pueblo por jefes, de millares, de centenas, de 50 y de 10. No va a poner a cualquiera del pueblo. Gente de testimonio, gente de personas intachables,
que no tenga de qué acusárselo. Gente llena del Espíritu Santo, gente temerosa de Dios, gente de oración. Y así uno tiene que ver el testimonio de cada quien. Y dice el 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y miren el 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Gloria a Dios. Miren, gracias a Dios que Moisés aquí era un hombre obediente. Dios le hablaba y Moisés obedecía. Y aquí estamos viendo que vino Jetro, porque Jetro vino que de parte del Señor, porque nada pasa sin que Dios lo permita. Mire cómo vino Dios a poner aquí orden, a ayudar a Moisés. Jetro le da el consejo, y ¿qué dice aquí? Y oyó Moisés la voz de su suegro. Porque él pudo decir, mira, ¿qué me viene a decir esto? A que haga esto y aquello, no. Él pudo haber cerrado y no haber escuchado, pero no, mire, fue una persona que escuchó la voz, su voz, y hizo todo lo que le aconsejó. Agarró el buen consejo. Y por obedecer y agarrar el buen consejo, ¿qué pasó? Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Gloria a Dios. Bendito tus palabras, Señor. Aquí estamos viendo que Moisés era una persona que escuchaba, que atendía a la voz, era obediente. El suegro fue a aconsejar, lo aconsejó, y mire cómo él escuchó. Y todo le salió bien. Moisés hizo todo como el suegro le explicó, y mire cómo todo le salió bien. Ya se le comenzó, ya él se le había aliviado la carga, porque ya no llevaba 100% la carga. Dio la responsabilidad. Y así mismo se debe trabajar en un hogar, así mismo se debe trabajar en la iglesia. Por eso es que hay que dividir la responsabilidad. El pastor no puede hacer absolutamente todo. Siempre hay que dividir la responsabilidad. Igual en el hogar, cuando están los padres, los hijos, las responsabilidades hay que dividirlas. Y todo se maneja así. Entonces la palabra del Señor, mire, wow, ahí está todo. Es un libro, la palabra es nuestro manual de vida. Usted quiere aprender, saber de algo, aquí está la palabra. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es justa. Dios, por enseñarnos, por hablarnos. Gracias, Padre amado. Te pedimos que esta tu palabra, oh Dios, penetra nuestras vidas, nuestros corazones, todo. Cubrimos, sellamos esta palabra con tu preciosa sangre en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.